Has mencionado una cosa que me pareció muy interesante y me da un pie fantástico a la siguiente pregunta. Tú mismo has dicho, ostras, no me veo cerrándome solo a proyectos de desarrollo por la complejidad que tienen, la falta a veces de recurrencia, pagos, lo complejos que son. Entonces, vamos a abrir este melón, que creo que aquí puedes hablar mucho, ¿no? De lo complicado que es estimar, porque al final un proyecto de desarrollo a medida, ¿no? Voy a decirlo, Sí. Tiene todos los ingredientes para que se vaya de madre, ¿no? Entonces, Total. bueno, yo me he apuntado como varios puntos que te quería preguntar, porque nosotros, por ejemplo, en Mr. Landon, pues oye, una web en WordPress, un Shopee, un Kajabi, fantástico, pero en el momento nos piden algo a medida, decimos, no somos tu agencia. Vete a Bisiesto, ¿vale? Fantástico, y presenta a Miguel y ha ocurrido, de hecho, ya. Entonces, primeras cosas que me parecen súper complicadas, ¿vale? Y es, cuando viene un proyecto tan grande, con tanto detalle, es de, ostras, no he empezado ni a trabajar, pero tengo que hacer una estimación de pasta y de tiempos muy fina, porque si no, el fracaso está asegurado y la agencia corre mucho riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentas a este primer punto de, vale, me llega el proyecto, estimación de pasta y tiempos? ¿Cómo es tu experiencia aquí? Me gustaría comentar antes de nada lo que has dicho, que la agencia corre mucho riesgo y a priori parecería que el riesgo es pasarte de horas, ¿no? Pero el riesgo es completar un proyecto que no sea exitoso. Y dentro de ese que no sea exitoso, por supuesto puede estar que no sea exitoso porque te has ido de horas, pero también puede ser que sin irte de horas el cliente no haya recibido lo que necesita. Entonces, ¿cómo lo enfocamos? Pues, bueno, a tortas. Me gusta empezar la respuesta a esta pregunta siempre igual, para ser muy honesto. A tortas nos las damos de todos los colores y de todos los tamaños. Pero cuando viene un cliente, normalmente soy yo la persona encargada de mantener la primera conversación con la persona o personas que están intentando valorar si esto es una buena respuesta para su proyecto, y también me encargo de valorar lo mismo, ¿no? Si somos una buena respuesta para su proyecto, y para eso trato de obtener la máxima información posible. Abro directamente una hojita de Notion y empiezo a anotar lo que antes hacía a mano, además todo muy desordenado, es terrible porque según va fluyendo la conversación pues tengo que ir anotando. No queda algo chulísimo, es un poco jeroglífico, pero al final estoy intentando responder a todas las preguntas que me voy a hacer el día de mañana. Todas las preguntas que haga el cliente en ese momento son regalos que van a jugar en favor de que luego el proyecto no sea un fracaso. ¿En qué sentido? ¿Qué espera el cliente encontrar versus qué le voy a entregar? ¿Qué necesidades tiene? Si es un proyecto web como los que estamos centrando un poco el tiro, oye, ¿lleva algún tipo de conexión? ¿Con qué plataforma está hecho actualmente? ¿Cuál es el equipo con el que cuentas a día de hoy? ¿Qué tipo de objetivos tienes a futuro? Intentar entender absolutamente todo lo que está detrás de su proyecto es fundamental para mí, porque cuando me dice quiero esto, yo como que no he escuchado y digo, vale, quiere esto, lo dejo anotado y ahora digo, vale, vamos a ver de lo que quiere, qué es lo que necesita. Entonces empezamos a tener, ya te digo, una conversación en la que voy anotando un montón de cosas y yo creo que es muy generoso por nuestra parte porque el cliente recibe prácticamente una consultoría con un resultado por escrito que luego le compartimos, ahora te cuento cómo, pero a pesar de que desde fuera parece muy generoso y casi un regalo al cliente, insisto en que también es un regalo para nosotros. El tiempo que dedicamos al principio, siendo que muchos proyectos se nos van a la basura y no acaban entrando, aún así nos compensa pegarnos ese curro inicial porque en los que entran, que son cuantiosos, aseguramos que nos vamos a equivocar un poco menos. No que no nos vayamos a equivocar, que nos vamos a equivocar un poco menos. A partir de ahí, esto que he anotado lo convierto en una documentación. También en Notion, esta documentación es una hoja en la que pone el contexto del proyecto. Si es un trabajo de producto digital, como te decía, pues vienen las secciones, dentro de las secciones los bloques, cuáles son las funcionalidades que tendría este sistema, cuál es la metodología de trabajo que vamos a aplicar en Bisiesto, y si hay algunas dudas, se colocan también. Es decir, que se recibe una información muy, muy, muy detallada, sabiendo que algunas de las cosas que yo, con muchas comillas, me estoy inventando, no serán verdad, pero que seguramente se eliminarán, que habrá otras que entrarán nuevas, pero digo, bueno, las que entran por las que salen. Es decir, durante el proceso de diseño habrá cosas que nos cuenten que necesitan, que yo no tuve en cuenta, y cosas que vamos a aplicar que no se ciñen a lo que yo había pintado, y las cosas que yo había pintado no hacen falta. Y ese es el punto, Carlos. Conversación profunda, interrogatorio absoluto, de esos de luz contra la cara y humo del cigarro hacia el cliente, ¿no? Para sacar toda la información posible, anotarlo en un lugar, y cuando lo tengo todo anotado, puedo mandárselo al cliente y decirle, oiga usted,
¿esto que hemos pintado es exactamente lo que necesitas? Sí, bien, genial, pues estoy en disposición de hacer un presupuesto. En ese momento puedo calcular cuántas personas necesito para hacer lo que hemos pintado que ese cliente va a necesitar. Y ahí es donde empieza la levantada de mano al viento, a ver por dónde sopla el aire, pero con la experiencia que ya tenemos, ¿no? Pues de horas dedicadas para cada una de esas funcionalidades o apartados, perfiles que necesitamos para cada uno de los puntos, e incluso lo que nos pide siempre el cliente, bueno, ¿cuánto va a costar y cuánto va a tardar? Bueno, pues cuánto creemos que vamos a tardar en cada una de las fases, ¿no? Para hacer una estimación y un cronograma que el cliente pueda ver y que nos hagamos una idea estimada, muchos asteriscos Importante. y muchas comillas, ¿no? De lo que nos hemos inventado que va a ser el proyecto después de esa conversación. De hecho, has mencionado algo que estaba aquí anotando, esa parte de brief inicial que es que no es que sea brief, sino, como decías, que se lo regalas al cliente, es que ya empiezas a analizar y a definir su proyecto, o sea, lo estás bajando muy a tierra. Y yo sé que este tipo de trabajo, hay otras agencias, otras empresas que directamente te lo cobran, ¿vale? De hecho, me recuerda mucho, a lo mejor, por intentar hacer un símil, para quien no está a lo mejor tan metido en este sector, un arquitecto, ¿no? Llega a tu casa, la quiere reformar entera y sí, te puede dar una orientación de, bueno, pues sí, aquí habrá que cambiar estructura, habrá que tal. Ahora, ¿cómo tal? Bueno, ya veremos. Para eso primero me vas a pagar el proyecto de que te voy a hacer, con sus planos, con todo. O sea, te lo voy a definir. Y una vez me pagues el proyecto, después ya te podré estimar lo que cuesta llevarlo a cabo. Pero me vas a pagar hacer ese proyecto, ¿no? Y aquí lo que veo es que, como que me contabas de prácticamente esa parte inicial, ¿no? Que poniendo el ejemplo del arquitecto, tú la estás regalando en este caso, ¿no? ¿Llega a ese nivel o crees que igual me he pasado y tampoco es un trabajo tan meticuloso? Yo creo que no te has pasado y lo único que hay algunas salvedades, ¿no? Cuando el proyecto tiene una complejidad técnica tal que necesitamos meter a un equipo técnico para entender cómo vamos a tener que abordar algo, normalmente se pone un asterisco, se saca una bolsa de horas y se deja un espacio de ese proyecto, o sea, lo que no se puede definir se deja fuera y se dice, oye, esto lo vamos a ver con el equipo, necesitaremos, hemos calculado entre 5 y 10 horas, entre 10 y 20, entre 20 y 100, y con lo que sea daremos presupuesto después de haber visto pues cuáles son las circunstancias actuales, ¿no? Pero todo lo demás es tal como has dicho. O sea, realmente hacemos una labor que yo creo que nos aporta valor a ambos y que normalmente, o sea, lo traduzco, o sea, es como nuestra labor comercial. En vez de una labor comercial, es una labor de asesoría, es una labor de trabajo conjunto y por lo menos hasta ahora, no sé, Carlos, si cambiaremos de opinión, por lo menos hasta ahora nos ha venido muy bien, porque es verdad que aportamos valor al cliente, digamos, de forma gratuita, pero no altruista. O sea, en realidad es egoísta, ¿no? Y luego nos está revirtiendo mucho en los proyectos y suele ocurrir que cuando el cliente nos permite entrar hasta la cocina para que completemos esta documentación de manera correcta y que ambos podamos tener una idea clara del proyecto, ostras, es que cuando terminamos el proceso ya somos amigos. Claro, y es más fácil llevar a éxito ese proyecto, ¿no? Es que si no lo Sin hicieras y ninguna duda. directamente dijeras, oye, sí, yo te entro hasta la cocina contigo, pero son 3.000. Oye, pues va a ser que directamente no, te cierro la puerta en la cara. Pero es un tema muy complejo, ¿eh? Y no paramos de cambiar cosas. Antes cobrábamos calculando las horas de dedicación, ahora calculamos las horas de dedicación y luego también lo traducimos en semanas, como si fueran sprints, y limitamos los sprints que vamos a trabajar en el proyecto para intentar compartir con el cliente la incertidumbre y asegurar que nos responden tiempos. Por ejemplo, en ese punto estamos trabajando ahora, ¿no? Viendo cómo somos capaces de compartir con el cliente responsabilidad e incertidumbre también. No está resuelto. Bueno, eso te iba a decir, cuando me has hablado de la línea del tiempo, qué fácil es pintarla, y yo siempre que lo he tenido que hacer para algún proyecto digo, muy bien, esto es, no sé, como cuando calculan el consumo de un coche, que lo hacen en un túnel de viento sin nada y todo perfecto, y digo, es que esto no ocurre. Y de hecho, yo tengo uno de los asteriscos que mencionabas, que yo tengo muchas veces en las propuestas, es, oye, esto suponiendo que tú cumplas, porque muchas veces cuando me preguntan por exigencias de fechas, digo, si el problema rara vez voy a ser yo. De hecho, normalmente cuando se me ha retrasado un proyecto, lo dices con las mejores palabras posibles, ¿no? Dice, ha sido culpa directamente del cliente. No me has entregado lo que te pedía, se te ha hecho bola esto que ibas a tener seguro, el de tu equipo está de baja que lo tenía que hacer y no me lo has entregado. Entonces, claro, dices, ostras, es que probablemente no se va a cumplir por tu parte más que por la mía. Totalmente de acuerdo contigo. Mucho asterisco. Y, Miguel, has mencionado también, vale, tenemos pasta tiempos, como se puede, con mucho fallo, con un porcentaje de error importante. Has mencionado también los perfiles involucrados. Esto lo haces, bueno, claro, sale de este proceso.
¿Es algo bastante más fácil o también te cuesta? Porque yo a veces lo pienso en un proyecto muy grande, si decidir si entran 5 o 6 personas, sobre todo cómo se solapan en esa línea del tiempo, ¿no? Cuando entra uno, sale el otro, hay como muchos deadlines internos, ¿no? De cada uno de los distintos miembros del equipo. ¿Eso te resulta más fácil más o sencillo. También es un tema...? Más sencillo. Sobre el papel, más sencillo, porque la conversación con el cliente vamos con un folio en blanco. En cambio, el proceso de trabajo ya lo tenemos testado. Por supuesto, hay mucho que mejorar, no tengo ninguna duda. O sea, eso es como la logística, siempre hay algo que puedes optimizar, ¿no? Y la optimización es continua, pero ya tenemos una metodología de trabajo. Tenemos procedimientos en los que compartidos con todos los equipos y que ya hemos llevado a cabo todas las personas que trabajan en Bisiesto muchas veces, y sabemos por dónde empieza el proyecto, cuáles son las patas las fases que se trabaja en un proceso de diseño, cuándo hay que contrastarlo con equipo de desarrollo, cuándo pasa a desarrollo. Entonces, sí que es mucho más sencillo colocar las interdependencias, los momentos de comunicación y cuándo pasa de una persona a otra, y entender cuántas personas necesita cada proyecto también basándonos en la experiencia, ¿no? Dividamos en 2 cosas. 1, cómo pinto las interdependencias que decía y cuándo pasa de un equipo a otro equipo o cuándo hay interacción. Esto es parte de nuestra metodología. Viene, de hecho, expresada en ese mismo Notion que te comentaba antes, porque la tenemos tan trillada que incluso la tenemos grabada en vídeo para que el cliente, cuando reciba la documentación, pues puede verse en vídeo de 1 minuto y medio para entender cuál es nuestro proceso de trabajo. Pero luego está la parte que decías de cuántas personas meto en cada proyecto. Esto ya sí que tiene mucho que ver con cada una de las áreas técnicas del trabajo. Si voy a hacer un proyecto de diseño y es un diseño, digamos, muy convencional, en el que tengo una web normal, con una home, una página de blog, yo ya sé cuánto se tarda en hacer una home, una página de un blog o cosas normales. Pero si tengo complejidades a nivel funcional, porque tengo que hacer una conexión para un logueo único entre una app nativa en iOS y otra en Android con una web que hemos utilizado de backend en WordPress, yo qué sé, cualquier paja mental que nos estemos haciendo a nivel técnico, es el equipo técnico quien decide cuánto tiene que dedicar y cómo lo van a distribuir, ¿no? Porque a veces hay algo que no es muy fácil de entender y no siempre que pones más personas en una tarea técnica se tarda menos. Esto es algo que me cuesta muchísimo transmitir. Escuché por ahí un ejemplo terrible, que era algo así como si una mujer está embarazada porque pongas 2 no va a dar luz más rápido, ¿no? Y es un ejemplo terrible porque de verdad que no se puede comparar, pero es muy, muy parecido. El resultado no se me ocurre otro ejemplo mejor. Es malísimo, pero no se me ocurre otro mejor. Es que da igual que ponga 2 desarrolladores, 2 desarrolladoras. No avanzas más rápido. Entonces, estos son ellos quienes me tienen que contar hasta qué punto es interesante, sostenible, factible, óptimo meter a más personas dentro de un proceso, y con eso calculo los tiempos. Ahora, eso sí, cuando mi equipo me cuenta lo que va a tardar, mi obligación es intentar entender en cuánto se equivocan y corregirlo. Y en ese cuánto se equivocan entra el tipo de cliente con el que estoy hablando y la interlocución que yo ya estoy manteniendo y por lo tanto, bueno, pues ver cómo de ágil es o no. Por otro lado, el tipo de proyecto que es, cuántos interlocutores va a haber luego en la práctica y demás, la complejidad que hay por detrás también de ese proyecto, y cómo de optimista o de pesimista suele ser la persona de mi equipo a la que le estoy preguntando, que esto también influye. No te quiero contar ya si hablamos de que probablemente la hora de trabajo de un senior no es lo mismo que la hora de trabajo de otra persona del equipo que lleva menos tiempo, ¿no? Entonces, cuando me calculan las horas a nivel de un senior son las que calculo en precio, pero cuando calculo el tiempo que voy a tardar interno para los proyectos, según quien lleve el proyecto, tengo que digamos, acomodarlo a las personas que van a trabajar en él, que eso sería otro melón. No, totalmente. Y bueno, y si no se nos va el podcast todo por ahí, así que voy a saltar, pero creo que lo has explicado perfectamente.